La neblina matutina se deslizaba entre los pinos como un fantasma silencioso cuando Mateo despertó en la pequeña cabaña de investigación. A sus 13 años, había desarrollado una conexión con la Sierra Nevada que pocos adultos lograrían entender. Desde la ventana de su habitación, contemplaba el majestuoso paisaje montañoso que se extendía ante sus ojos, un territorio salvaje que conocía mejor que las calles de cualquier ciudad. Sus padres, Elena y Javier, eran reconocidos biólogos que habían dedicado su vida al estudio y conservación del ecosistema de estas montañas granadinas. Habían elegido criar a su único hijo en este entorno alejado del bullicio urbano, convencidos de que la naturaleza sería la mejor maestra. «Mateo, el desayuno está listo», llamó Elena desde la cocina, interrumpiendo la contemplación del muchacho. El chico bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, familiarizado con cada sonido de aquella cabaña que llamaba hogar. Su padre estaba sentado en la mesa rústica, revisando unos datos en su ordenador portátil, mientras mordisqueaba distraídamente una tostada. «Buenos días, explorador», saludó Javier sin apartar la mirada de la pantalla. «Tenemos un día interesante por delante. Nuevas cámaras trampa para instalar en el sector este». Mateo asintió mientras se servía un vaso de zumo de naranja. Las cámaras trampa eran una herramienta fundamental en el trabajo de sus padres, permitiéndoles estudiar el comportamiento de la fauna local sin perturbarla. Sin embargo, ese día, algo diferente brillaba en sus ojos. «Papá, he estado pensando, ¿podría explorar la zona del Arroyo del Águila hoy?», preguntó con un tono casual que no lograba ocultar su entusiasmo. Elena y Javier intercambiaron miradas. El Arroyo del Águila estaba más allá de los límites que habían establecido para las exploraciones solitarias de su hijo. «Es demasiado lejos, Mateo», respondió Elena con firmeza. «No conoces bien esa área». «Pero llevo estudiando los mapas durante semanas», protestó el muchacho. «Tengo mi brújula, mi silbato de emergencia y la radio. Además, sé identificar todas las plantas peligrosas». Javier cerró su ordenador y observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hay rumores entre los lugareños», dijo finalmente. «Dicen que han visto algo extraño en las montañas. Probablemente sea un lince o un lobo, pero preferiríamos que no te alejaras tanto». Lo que Mateo no sabía era que esos rumores hablaban de algo mucho más inusual que un lince ibérico. Algunos pastores aseguraban haber visto un animal grande, rayado, completamente ajeno a la fauna local. Mientras terminaban el desayuno, la radio del Centro de Investigación emitió un mensaje que captó la atención de los tres. La voz entrecortada mencionaba la búsqueda de un tigre de Bengala llamado Raya, escapado de un circo itinerante hacía 3 semanas durante su paso por Granada. Las autoridades advertían a los excursionistas que extremaran precauciones. «¿Un tigre? ¿Aquí en Sierra Nevada?», exclamó Mateo, con una mezcla de incredulidad y fascinación. «Es muy improbable que sobreviva en este entorno», explicó Javier. «No está adaptado a estas montañas. Si realmente escapó, lo más seguro es que ya hayan dado con él, o...». Dejó la frase en el aire, pero todos entendieron lo que quería decir. Sin embargo, la posibilidad de que un tigre estuviera merodeando por aquellos bosques que consideraba su patio trasero encendió la imaginación de Mateo. Mientras ayudaba a sus padres a preparar el equipo para la jornada, su mente divagaba, visualizando al majestuoso felino adaptándose a un territorio completamente ajeno a su naturaleza. Esa tarde, mientras Elena y Javier se concentraban en la instalación de las cámaras, Mateo observaba con impaciencia cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Una idea se había formado en su cabeza y sabía que tendría que actuar con astucia para llevarla a cabo. «Voy a recoger algunas muestras de plantas para mi herbario», anunció con naturalidad. «No me alejaré demasiado». Elena asintió distraídamente, demasiado ocupada calibrando el sensor de movimiento de una de las cámaras. Mateo se alejó caminando con normalidad hasta perderse entre los árboles. Entonces, con el corazón latiéndole con fuerza, cambió de dirección. El Arroyo del Águila le esperaba. La senda hacia el Arroyo del Águila era apenas visible. Un camino estrecho que serpenteaba entre pinos centenarios y rocas cubiertas de musgo. Mateo avanzaba con pasos seguros,
guiándose tanto por su instinto como por las marcas naturales que había memorizado en sus mapas. El viento susurraba entre las ramas, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y pino que tanto amaba. A medida que se adentraba en territorio desconocido, una sensación extraña se apoderó de él. No era miedo, sino una intuición primitiva que le advertía que no estaba solo. Se detuvo y aguzó el oído, como le había enseñado su padre. El bosque se había quedado repentinamente silencioso. Ni siquiera los pájaros cantaban. Mateo extrajo de su mochila los pequeños prismáticos que siempre llevaba consigo y escrutó los alrededores. Fue entonces cuando lo vio, un destello anaranjado y negro entre la vegetación. Al principio pensó que era un juego de sombras y luz, pero al enfocar mejor, distinguió la inconfundible silueta de un gran felino descansando sobre una roca plana. El corazón le dio un vuelco. Los rumores eran ciertos. El tigre del circo había conseguido sobrevivir en aquellas montañas. Con extrema cautela se acercó unos metros más, escondiéndose tras un grueso tronco caído. Desde allí podía observar mejor al animal, que parecía estar en un estado lamentable. El tigre, que debía ser Raja según había escuchado en la radio, tenía el pelaje apagado y podían contarse sus costillas. Una de sus patas traseras estaba atrapada en una trampa para lobos y el metal oxidado se clavaba cruelmente en su carne. El animal intentaba periódicamente liberarse, pero solo conseguía lastimarse más. A su alrededor, el suelo estaba manchado de sangre. El instinto de Mateo le gritaba que huyera, que buscara a sus padres, que se alejara de aquel depredador herido y potencialmente más peligroso. Pero algo más fuerte le mantenía allí, observando el sufrimiento del magnífico animal. No era simple curiosidad, sino una profunda compasión que se extendía más allá del miedo. Con pulso tembloroso, extrajo su radio para alertar a sus padres, pero se detuvo. Sabía lo que ocurriría si las autoridades encontraban al tigre. Lo sedarían, lo encerrarían de nuevo en algún zoológico o, peor aún, lo sacrificarían considerándolo un peligro público. Raja había probado la libertad, aunque fuera en un entorno hostil para su especie. Mateo no podía arrebatarle eso. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Guardó la radio y extrajo en su lugar la navaja multiusos que siempre llevaba consigo. Con infinito cuidado, comenzó a acercarse al animal herido. El tigre detectó su presencia inmediatamente y emitió un gruñido amenazador, mostrando unos colmillos amarillentos que podrían desgarrar carne con facilidad. «Tranquilo, Raja», susurró Mateo en un tono suave, recordando cómo su madre calmaba a los animales salvajes heridos que ocasionalmente rescataban. «No voy a hacerte daño. Quiero ayudarte». Para su sorpresa, el tigre dejó de gruñir y lo observó con sus ojos ambarinos, como si comprendiera sus intenciones. Mateo avanzó centímetro a centímetro, hablándole constantemente en ese tono calmado y regular. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que la trampa no era tan resistente como parecía. El óxido había debilitado su mecanismo. Con una mezcla de terror y determinación, Mateo se agachó y comenzó a manipular el resorte de la trampa. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran precisos. El tigre lo observaba fijamente, respirando de forma agitada, pero sin hacer movimiento alguno para atacarlo. Tras lo que pareció una eternidad, el mecanismo cedió con un chasquido metálico. La trampa se abrió liberando la pata del tigre. El animal dio un respingo y se alejó cojeando unos metros, dejando un rastro de sangre en la tierra. Mateo permaneció inmóvil, consciente de que su vida pendía de un hilo. Raja se detuvo y se volvió hacia él. Sus miradas se encontraron durante un largo instante, cargado de algo que el muchacho no supo identificar. Luego, para su asombro, el tigre inclinó ligeramente la cabeza en un gesto casi humano antes de desaparecer entre los árboles. El silencio volvió a apoderarse del bosque, pero ya no resultaba amenazador. Mateo soltó el aire que había estado conteniendo y se dejó caer sobre la tierra húmeda, con las piernas temblando por la tensión acumulada. Lo había hecho. Había liberado a un tigre salvaje y había vivido para contarlo. Fue entonces cuando escuchó voces humanas aproximándose. Ocultándose instintivamente tras unos matorrales,
Observó a 3 hombres que avanzaban por el mismo sendero que él había tomado. No llevaban el uniforme de los guardabosques, ni parecían excursionistas. En sus manos portaban rifles y en sus rostros se dibujaba una expresión codiciosa que Mateo reconoció de inmediato. Eran cazadores furtivos y no tenía ninguna duda sobre lo que buscaban. Los 3 hombres se detuvieron justo donde momentos antes había estado Raja. Uno de ellos, corpulento y con una barba espesa, se agachó para examinar las manchas de sangre sobre la tierra. «Está herido», dijo, pasando los dedos por el rastro carmesí. «No puede haber ido muy lejos». Otro de los cazadores, alto y delgado, sostenía su rifle con familiaridad inquietante mientras escrutaba los alrededores. «Un tigre de Bengala adulto en el mercado negro puede valer una fortuna», comentó con un brillo codicioso en los ojos, «especialmente uno entrenado para espectáculos, y si no podemos capturarlo vivo, su piel y sus huesos también se venderán bien en Asia». El tercer hombre, que parecía ser el líder, observó la trampa abierta con el ceño fruncido. «Alguien ha estado aquí», murmuró con voz grave. «Alguien lo ha liberado». Mateo contuvo la respiración, presionándose contra el suelo. Si lo descubrían, no solo estaría en peligro él, sino también Raja. Los cazadores seguirían el rastro de sangre y darían con el tigre herido en cuestión de horas. El grupo se alejó siguiendo las huellas del felino, y Mateo esperó hasta que sus voces se perdieron en la distancia para moverse. Tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer un niño de 13 años contra 3 hombres armados? La respuesta le llegó como un relámpago. Conocía estas montañas mejor que ellos. Y ahora tenía un aliado inesperado. Con decisión, echó a correr en la dirección que había tomado Raja, siguiendo el rastro de sangre con facilidad. No tardó en encontrar al tigre refugiado en una pequeña cueva natural formada por la erosión en la ladera de la montaña. El animal levantó la cabeza al verlo, pero no mostró signos de agresividad. «Hay hombres buscándote», le dijo Mateo, como si el tigre pudiera entenderle. «Vienen armados y no dudarán en matarte». Raja lo observaba con una intensidad que resultaba casi sobrenatural. Mateo extrajo de su mochila el botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba consigo. Con movimientos lentos, sacó antiséptico y vendas. «Esto va a dolerte un poco», advirtió mientras se acercaba con cautela. «Pero tenemos que limpiar esa herida». Para su asombro, el tigre permitió que tratara su pata herida, apenas emitiendo un gruñido de dolor cuando el antiséptico tocó la carne viva. Mateo vendó la herida lo mejor que pudo, consciente de que era un arreglo temporal, pero suficiente para detener la hemorragia. Una vez terminada la improvisada cura, Mateo se sentó junto al tigre, pensando rápidamente en un plan. Los cazadores seguirían el rastro de sangre hasta allí. Necesitaban moverse, encontrar un lugar más seguro y de alguna manera neutralizar la amenaza. «Tenemos que alejarlos de aquí», murmuró, más para sí mismo que para el tigre. Confundir su rastro. Con una determinación que nunca había sentido antes, Mateo recogió algunas hojas y las empapó en la sangre que aún manchaba el suelo de la cueva. Luego salió y comenzó a crear un falso rastro que se alejaba en dirección opuesta a la que planeaba llevar a Raja. Cuando regresó a la cueva, el tigre se había puesto en pie con esfuerzo. Parecía entender que necesitaban moverse. Mateo se sorprendió a sí mismo liderando el camino, con el majestuoso depredador cojeando tras él como un compañero fiel. Se dirigieron hacia un área de la montaña que Mateo conocía especialmente bien, un antiguo refugio de pastores abandonado décadas atrás, escondido entre formaciones rocosas que lo hacían casi invisible. Allí podrían descansar mientras elaboraba un plan más definitivo. El trayecto fue lento y cauteloso. En varias ocasiones tuvieron que ocultarse al escuchar las voces de los cazadores, que maldecían confundidos por los rastros contradictorios. Cuando finalmente llegaron al refugio, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras. «Mis padres deben estar preocupadísimos», murmuró Mateo, recordando de pronto que se había alejado sin permiso y llevaba horas ausente. «Pero no puedo abandonarte ahora». Como si entendiera sus palabras,
Rayá se acercó y frotó suavemente su enorme cabeza contra el hombro del muchacho en un gesto sorprendentemente afectuoso. Mateo sonrió y extendió una mano temblorosa para acariciar el pelaje rayado, maravillándose ante la suavidad que contrastaba con la fuerza que sabía que aquellos músculos escondían. Mientras la oscuridad se cernía sobre la montaña, Mateo compartió con el tigre la comida que llevaba en su mochila, unos sándwiches y unas manzanas que resultaron ridículamente insuficientes para un depredador de ese tamaño. Aún así, Raya las aceptó, evidentemente hambriento. «Mañana buscaremos algo más sustancioso para ti», prometió el niño, recostándose contra la pared del refugio. «Y encontraremos la manera de librarnos de esos cazadores». Pero los planes de Mateo se vieron interrumpidos por un ruido exterior. A través de las grietas de la desvencijada puerta del refugio, vio el haz de una linterna aproximándose. Los cazadores habían encontrado su rastro. El corazón de Mateo latía con tanta fuerza que temía que los cazadores pudieran escucharlo. A su lado, Rayá se había puesto en tensión, sus músculos listos para saltar, a pesar de la herida en su pata. «No», susurró Mateo, colocando una mano sobre el lomo del animal. «Si atacas, te dispararán». Con rapidez mental impropia de su edad, el muchacho buscó a su alrededor algo que pudiera servirles como defensa. El refugio estaba prácticamente vacío, pero en un rincón descubrió viejas herramientas de pastoreo, un cayado, algunas cuerdas desgastadas y un oxidado cencerro. Una idea comenzó a formarse en su mente. Tomó la cuerda y el cencerro, y con dedos ágiles improvisó una trampa rudimentaria en la entrada. Luego, guiando a Rajá hacia la parte trasera del refugio, donde unas tablas sueltas permitían una salida alternativa, susurró: «Confía en mí». Los cazadores estaban ya tan cerca que podía escuchar sus respiraciones pesadas. Mateo esperó hasta el último momento, y cuando la puerta comenzó a abrirse, tiró de la cuerda que había atado al cencerro. El sonido metálico resonó en la quietud de la noche, sorprendiendo a los hombres que retrocedieron instintivamente. Ese breve momento de confusión fue todo lo que necesitaban. Mateo y Rajá escaparon por la parte trasera del refugio, adentrándose en la oscuridad del bosque nocturno. Él conocía cada piedra, cada árbol de esta parte de la montaña. Los cazadores, en cambio, eran forasteros desorientados en un terreno traicionero. «¡Por allí!», gritó uno de los hombres, y pronto escucharon disparos que rompían el silencio de la noche. Mateo guiaba a Rajá entre rocas y árboles, aprovechando la escasa luz de la luna que se filtraba entre las nubes. El tigre cojeaba, pero seguía adelante con una determinación feroz, como si entendiera perfectamente el plan improvisado del muchacho. Llegaron a un claro que Mateo reconoció de inmediato. Estaban cerca del campamento base de sus padres. Si podía llegar hasta allí, estarían a salvo. Pero los cazadores les pisaban los talones, y el sonido de sus voces y pisadas se acercaba peligrosamente. Fue entonces cuando Rayá hizo algo inesperado. Se detuvo en seco y se volvió para enfrentar a los perseguidores. Un rugido formidable surgió de su garganta, resonando por toda la montaña como un trueno. Mateo nunca había escuchado algo tan poderoso, tan primario. Los cazadores aparecieron en el claro, sus linternas formando conos de luz que barrían la oscuridad. Al ver al tigre plantado frente a ellos, rugiendo desafiante, se detuvieron en seco. Uno de ellos levantó su rifle, apuntando directamente a la cabeza del animal. «¡No!», gritó Mateo, interponiéndose entre el arma y Rayá. «No le haréis daño». «Apártate, niño», ordenó el cazador de la barba espesa. «Ese tigre vale una fortuna y no vamos a irnos con las manos vacías». «Este tigre es mi amigo», respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. «Y esta montaña es nuestra casa. Vosotros sois los intrusos aquí». Los hombres rieron con desdén, pero su risa se congeló cuando vieron que Rayá avanzaba para situarse junto al muchacho, como si entendiera cada palabra y quisiera reafirmar su alianza. «Mateo, Mateo». Las voces familiares cortaron la tensión del momento. Elena y Javier aparecieron en el claro, seguidos por varios guardabosques uniformados. Los faros de un todoterreno iluminaron la escena, revelando a los cazadores furtivos con sus armas.
«¡Mamá! ¡Papá!», exclamó Mateo, sintiendo un alivio tan intenso que sus piernas temblaron. Lo que siguió fue un torbellino de acontecimientos. Los guardabosques detuvieron a los cazadores, que resultaron ser parte de una red de tráfico de especies exóticas buscada en varios países. Elena y Javier abrazaron a su hijo con una mezcla de alivio, incredulidad y asombro al ver al majestuoso tigre que permanecía sorprendentemente tranquilo a su lado. Un veterinario que acompañaba al equipo de rescate examinó a Rayá, alabando el trabajo de primeros auxilios que Mateo había realizado con la herida de la trampa. «Has salvado su vida», le dijo con admiración. La infección podría haberlo matado en cuestión de días. Los días siguientes fueron intensos. La noticia de un niño que había formado un vínculo con un tigre de circo escapado se extendió como la pólvora. Periodistas y curiosos intentaban acercarse al centro de investigación donde Rayá estaba siendo tratado y alimentado adecuadamente. Mateo pasaba cada minuto libre junto al tigre, leyéndole libros, contándole historias o simplemente acompañándole en silencio. El veterinario y los zoólogos que examinaban a Raja quedaban asombrados ante el comportamiento del animal, que mostraba una docilidad y una inteligencia extraordinarias en presencia del muchacho. Finalmente, llegó el día en que debían decidir el destino de Raya. Las autoridades habían localizado al circo del que había escapado, un establecimiento con múltiples denuncias por maltrato animal. No había posibilidad de devolverlo allí. Debería ir a una reserva, propuso uno de los expertos, un lugar donde pueda vivir en semilibertad, con espacio suficiente y cuidados adecuados. «Conozco el lugar perfecto», dijo Elena, que había estado haciendo llamadas durante días. «Un santuario en Almería especializado en grandes felinos rescatados. Tienen hectáreas de terreno naturalizado y un equipo de cuidadores excepcional». La decisión fue unánime. Raja sería trasladado al santuario, donde podría recuperarse completamente y vivir una vida digna. Pero antes de la partida, Mateo tuvo un momento a solas con su amigo Rayado. «Te visitaré todos los meses», prometió, abrazando el grueso cuello del tigre. «Y cuando sea mayor quizás pueda trabajar en el santuario, cuidando de ti y de otros animales como tú». Como si sellaran un pacto, Raya frotó su cabeza contra el pecho del muchacho, emitiendo un suave ronroneo que reverberó a través de ambos cuerpos como una promesa. 6 meses después, la familia había establecido una rutina. Un fin de semana al mes viajaban a Almería para visitar a Raja, que se había adaptado maravillosamente a su nuevo hogar. La experiencia había transformado a Mateo profundamente. De ser un niño curioso, había pasado a convertirse en un apasionado defensor de la fauna salvaje. Con la ayuda de sus padres, había iniciado un blog donde documentaba la recuperación de Rayá y denunciaba el tráfico de especies exóticas y los circos con animales. Su historia había inspirado a miles de personas a apoyar santuarios y a presionar por leyes más estrictas contra el maltrato animal. En su última visita al santuario, mientras observaba a Rajá disfrutando del sol en un amplio recinto naturalizado, Mateo comprendió que aquel encuentro fortuito en la montaña había cambiado no solo sus vidas, sino las de muchos otros animales que ahora tenían una oportunidad gracias a la conciencia que su historia había despertado. La conexión entre un niño y un tigre había demostrado que los vínculos más poderosos a veces nacen en las circunstancias más improbables, recordándonos nuestra responsabilidad hacia todas las criaturas con las que compartimos este planeta. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Si la historia de Mateo y Raja ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos que celebran el vínculo especial entre humanos y animales. Deja tu me gusta si crees que todos los seres vivos merecen respeto y protección. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido alguna vez una conexión especial con un animal? Compartir estas experiencias nos ayuda a crear una comunidad más consciente y compasiva. Nos vemos mañana con otra historia que te hará reflexionar y emocionarte.